Y bueno, aquí llueva, haga viento o haga sol, estaremos aquí para comentaros los partidos del filial del Extremadura. Ya vamos a ir comentando las alineaciones que tendrán ambos conjuntos en el día de hoy. Para el Extremadura, Unión Deportiva sustituciones. Tenemos con el dorsal número 12 ahora mismo, queda con el 13 Diego, 14 José Cortés, 15 Marín, 16 Carlos, 17 Diego y 18 Manu Mulero. Para el Club Deportivo Miajadar tenemos en portería con el dorsal número 13 a Rosiña. Línea de 4 en defensa para Cañamero, dorsal número 22, Lolo, dorsal número 19, Alex Jiménez, dorsal número 5 y Eloy, dorsal número 3, doble pivote para Pezón número 6 y acompañado con el dorsal número 8, Ramiro en banda. Dorsal número 15, Francano, dorsal número 14, Fale, media punta, Mati con el dorsal número 10 y en punta, dorsal número 18, Roberto Chiscano, que vuelve a jugar en el campo Hito tras estar en el Extremadura B la temporada pasada. En el banquillo tenemos con dorsal número 1 a Pedro, dorsal número 20 para Juanjo Neiva, 21 para Adri Fernández, 16 Juan Lu, 12 Charlie, 11 Gabri y 9 Jesús Búrdalo. Bueno, una Extremadura y un Miajadas que yo ya lo he comentado en retransmisiones anteriores. Un equipo que yo creo que todo el mundo esperaba más del conjunto cacereño. La verdad es que en ese sentido no ha hecho el mejor, no ha tenido el mejor inicio de temporada, aunque está volviendo a coger fuelle. La verdad sí es cierto que los últimos partidos está teniendo una mejor racha. Recordemos que ahora mismo lleva de 3 partidos un empate, una victoria y un empate, pero sigue estando decimocuarto, con 3 puntos menos que el Extremadura, que está decimoprimero. De más, voy a ir comentando la clasificación entera mejor. Tenemos en primera posición con 18 puntos al Diocesano, a 6 puntos, un mundo de distancia el Yerenense con 12, también empatado a 12 puntos. Tenemos en tercera posición al Jerez, Calamonte cuarto con 11 puntos. Con 10 puntos tenemos desde el quinto Moralo hasta el noveno Azuaga, pasando por Arroyo sexto, Olivenza séptimo y Trujillo octavo. Con 9 puntos tenemos al Plasencia décimo, Extremadura B décimo primero y Villafranca décimo segundo. Don Álvaro, décimo tercero con 7 puntos. Miajada, como he comentado antes, décimo cuarto con 6 puntos. Azuchal, décimo quinto con 5 puntos. Y como colista Badajoz B con 4 puntos. En Miajada, que viene de empatar contra el Badajoz B y de ganarle al Moralo en casa allí en Miajada. La verdad, un resultado que poca gente se esperaba. Un Moralo que lleva en los últimos 5 partidos un empate, una victoria y 3 derrotas. Ha pasado de estar arriba con el Diocesano a estar en la posición, en el puesto quinto de la tabla, a 8 puntos del líder, que es el propio Dioce, que solo lleva 6 victorias y una derrota. Ahora mismo el equipo con mejor registro del grupo. Si va primero también tenía que tener el mejor registro, obviamente. Y... Y bueno, veremos a ver qué nos depara este partido, porque seguro que tenemos muchas, muchas emociones. Y bueno, recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales.
En YouTube, sobre todo, si estáis viendo este directo, la verdad es que nos haría un grandísimo favor, porque por mucho que ya hayamos llegado a los 1000 suscriptores, que era nuestra meta, no significa que no podamos seguir creciendo. Así que ya sabéis, si estáis viendo este partido o cualquier otro vídeo, que no, los otros vídeos también lo decimos, deslizáis, le dais al botón de suscribiros, que es solo un clic al año, no nos hace daño y a nosotros nos hace un grandísimo favor. Y dentro de nada va a comenzar el partido. Está esperando el colegiado a que den las 11:30 para que el balón ruede. Vamos a ver. Esperando a que lleguen las 11:30. Colegiado dando señal también a su asistente que se preparen, que dentro de nada va a rodar el balón. Comienza el partido aquí en el campo y todo. Toca el Miajadas en campo, el propio abriendo banda izquierda. Balón largo, buscando la cabeza a Roberto Chicano, que por alto sí es cierto que va a sufrir contra los centrales del Extremadura, contra Manu Álvarez y contra Ale Murillo. Balón por el conjunto entrenado por Ziski, por medio de Javi Parada, que ya está colocado en una posición más retrasada para ayudar con la salida de balón, como nos acostumbra el hoy pivote del Extremadura. Para el conjunto azulgrana es Manu Álvarez. Tiene que buscar apoyo, se le ofrece a Asan. Juega con el dorsal número 4 del Extremadura. Abre banda para Ale Murillo. Tiene que retrasar para Sergio Pinto. Balón en largo del portero del Extremadura. La baja Mifu de pecho. Interceptó el Miajada, aunque rápidamente recupera el jugador del Extremadura. Quería buscar la pared con lado. Al final la recupera el Miajada, que puede buscar la contra por banda izquierda. La incorporación puede ser peligrosa. Cañamero, que quería buscar el pasahueco dentro del área, pero recupera el conjunto azulgrana. Puede buscar la jugada de contraataque por banda derecha. Conduce lado, tira el recorte. Puede buscar el disparo lado. ¡Qué buena parada de Rosiña! El remate del jugador de Extremadura. Primera ocasión del partido para el conjunto de Fiki, que ha salido con ganas, ha salido con hambre de llevarse los 3 puntos. Bueno, recordamos, si tenemos algún problema durante la retransmisión, ¿no? Que a todos le puede pasar. No, es más, agradecemos que nos lo comentéis porque así podemos traeros mejor calidad de contenido, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más importante. Inicia la jugada. El Miajadas por banda derecha. Franca no tiene que despejar. Reverte su tocayo a saque de banda. Al final tendrá el cuero el Miajadas. Tiene el cuero el Extremadura sacando desde el campo propio. Es Luis Peteiro. Peteiro que se apoya en Asan. El pivote del Extremadura jugando con Ale Murillo. El pase se va largo. Saque de banda para el Miajadas. Una Extremadura que sí es cierto que últimamente no está teniendo a lo mejor de los desempeños. Recordemos que empató en Olivenza en un partido bastante decantado para el conjunto local. La verdad, yo creo que de haber jugado, de ser por juego, el Olivenza hizo un partido mejor. La segunda parte del conjunto sí que fue un poco pobre, la verdad. Y encima, para más Inri, los dos otros equipos del Extremadura, el primer equipo y el juvenil, que han disputado encuentros esta jornada, más bien, concretamente ayer, perdieron el primer equipo 2-0 y el juvenil 2-1, aunque de momento tiene la jugada del Extremadura, quería controlar. Mirfut, el cambio de orientación, recupera el extremo de Extremadura, juega con Fran Reverte. Este retrasa para Javi Parada, juega con Asan, la presión del Miajadas haciendo que el Extremadura retrase el cuero, que vaya retrocediendo metro poco a poco. Es Manu Álvarez, juega con Luis Peteiro, banda derecha, va a buscar la combinación con Nasan. Nasan tiene que jugar retrasando metros otra vez más para Manu Álvarez. Manu Álvarez juega con Nasan otra vez más. El Miajada que de momento está presionando bien al Extremadura, está ahogando su salida de balón. Juega Moy con Nasan. Otra vez más, retrasando el Extremadura para Sergio Pinto, el portero. Ahora sale Murillo, que tiene el cuero en su dominio. Extremadura poco a poco avanzando metro. Fran Reverte quiere buscar la combinación con Mifut. Está por ahí Musa para pelear el cuero. Musa que se cae. Saque de banda para el Miajadas.
Sacará el Miajadas de banda. Quiere recuperar rápidamente el Extremadura y lo consigue el conjunto de Ziki. Puede buscar la contra por medio de Asan, pero recupera el Miajadas, el conjunto cacereño. La presión de hombre del Extremadura que quiere surtir efecto, pero de momento no consiguen recuperar el cuero. Sigue en balón en dominio del Miajadas. El pase para Roberto Chicano a punto de salir. Será saque de banda para el conjunto visitante. Sigue jugando el Miajada por banda izquierda, aunque ese balón no tuvo el mejor de los destinos. Se fue por saque de banda. Sacará Luis Pereiro para el Extremadura. El lateral del conjunto azulgrana que buscaba la cabeza de Musa, despejó rápidamente el conjunto pacense. Y bueno, ha habido mano de Javi Parada en el despeje. Balón para el Miajadas. Sí es cierto que después de esa primera ocasión, ¿no?, que ha tenido el Extremadura por medio de lado, quizá que se esperaba un partido con más revoluciones, pero de momento se están demorando las ocasiones. Veremos si en esta falta puede crear peligro en Miajadas. Balón colgado al área. La peinada de Cañavero se la lleva. Era el dorsal número 8. Era Ramiro. El disparo fuera del área. Puede ser peligroso. ¡Al palo! El disparo de Alex Jiménez. Se fue. No, no era de Alex Jiménez, era de Francano. Se fue al palo de la portería de Sergio Pinto. Segundo acercamiento. Y ojo, Musa la que ha podido liar en el despeje. Rosiña. Sacará el Miajadas de banda. Se dice mucho del mal del comentarista. Nada más digo yo que no hay ocasiones. Un acercamiento para cada equipo. Sí es cierto que el Extremadura no ha sido un disparo como tal, ha sido más un fallo, entre comillas, de Rosiña. Pero a punto de marcar el Miajadas del primero. Ya ha tenido la suya el conjunto de Vidaurrazaga. También hay que ninguno de los dos equipos se puede permitir pinchar, ¿eh? Están en la zona, el Extremadura está en la zona media-baja de la tabla. El Miajadas está en puertos de descenso. Y un pinchazo para cualquiera de los dos equipos, sobre todo con lo igualado que está el grupo, que se están formando ya. Se están generando ya distancias entre los demás competidores del grupo. Solo hay que ver los puntos que separan a la Llerenense del Diocesano. A ninguno de estos dos equipos les viene bien pinchar, que se colocan entre 4 puntos del siguiente clasificado y pierdan el hilo. A ninguno de los dos equipos les viene bien. Y es más, seguro que ninguno de los dos equipos quiere pinchar. De momento juega Asan. Se apoya en Fran, reverte. Este juega el cambio de orientación para Manu Álvarez. Avanzando metros, va a buscar el pase en largo. La controla Moy, puede ser peligrosa la jugada. Se la llama Moy. El disparo con la pierna zurda desviado. Desviado el disparo del jugador de Extremadura. Yo creo que podía haber abierto a banda izquierda para Midfoot. Aún así, la jugada por dentro era buena. En el hueco entre el doble pivote y el central del Miajadas, que está generando mucho peligro el Extremadura por ahí. Segundo acercamiento del conjunto azulgrana. Pero sigue el 0-0 en el marcador. Ningún equipo ha abierto la lata. Un poquito... Despeja el Extremadura. Era Misfur que robaba el cuero, pero al final lo recuperó el Miajada. Puede pelearla Roberto Chicano, pero se anticipa, reverte. Balón para Sergio Pinto, que tiene que achicar el delantero del Miajadas. Otra vez más, Roberto Chicano, que si una cosa destaca es en presionar, consiguió que el Extremadura no avanzase metros, aunque el balón salió por saque de banda para el conjunto de Ziki, en una acción bastante parecida a la que tuvo Musa apenas 2 o 3 minutos antes. Y como digo siempre, muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Esperemos que tengamos un buen partido entretenido y que haya muchos goles, ¿no? Que eso a todos nos gusta. Quería pelear el cuero de Extremadura, era Misfoot con Ramiro. Al final sacó la falta el jugador del Miajadas. Balón para el conjunto pacense.
Sacará el Miajadas desde la banda izquierda. Prácticamente pegado al banderín de córner. La catapulta, la pelea de los jugadores de ambos equipos. Tiene que despejar el Extremadura. Quería llegar Fran Reverte, pero al final se adelantó Francano. El centro que atrapa a Sergio Pinto. Francano, que está siendo de los jugadores más activos del partido. A mí me está gustando mucho. Oye, el extremo derecho del Miajadas. Juega su tocayo. Reverte. Se retrasa para Javi Parada. El pivote del Extremadura va a buscar el balón en largo para que controle Moy de cabeza. Quiere acompañar con lado, se la lleva al lado. El taconcito, no había nadie, una pena. Despeja el Miajadas que puede iniciar la contra la Cañavero. A punto de perder el cuero. Los taconcitos, Francano y Cañavero. Qué buena asociación del Miajadas. El pase al hueco para Roberto Chicano. La pelea con Ale Murillo. Tocó en última instancia el jugador del Miajadas. Como así vio el asistente, saque de puerta para el Extremadura. Juega otra vez el Extremadura por medio de Javi Parada. Miajada, que sí es cierto que en la banda derecha está generando mucho peligro, igual que está haciendo el Extremadura en el hueco entre central, en el juego interior, que era lo que le faltaba al equipo en Olivenza, y hoy lo está teniendo. Que cagaban los jugadores del conjunto de Ziki por la falta, pero al final recuperó el cuero Musa. Tiene que jugar por dentro para Mirfut, se la coloca. El pase interior puede ser peligroso, atrapó Rosiña. Y es más, había fuera de juego del delantero del Extremadura. Una pena, porque yo creo que ahí Mirfut podría haber buscado el disparo. Otro acercamiento para el conjunto entrenado por Ziki. Balón en largo del Miajada buscando a Roberto Chicano. La baja, juega con Francano. Francano quiere asociarse con Cañavero. No era con Cañavero, era con Ramiro. Sigue el Miajada atacando por banda derecha. Ese balón salió. Saque de mano otra vez más para el Extremadura. Pues llegamos al minuto 12 de encuentro. Todavía sin goles para lo que hayáis conectado. Ha tenido una Francano y otra al lado, pero no han conseguido marcar. Como así señala el electrónico. Será saque de banda para el Extremadura en la presión. Y bueno, vamos a ver porque se están jugando más partidos a esta hora. Aunque ahora comentamos, porque tiene el cuero el Extremadura. Es Asan, que quiere buscar el cambio de orientación a banda derecha para Moy. Se va largo. Se va largo, saque de banda. Sí, porque parecía que iba amagado el cuero con salir por línea de fondo. Al final salió por banda. Sacará el Miajada. Lo que iba comentando. Ahora mismo este es el último partido. El único partido de la mañana de esta Extremadura de Miajada. Recordemos que el Presencia y la Azuaga empataron ayer a 1. Y esta tarde se juegan a las 4:30. Don Álvaro Olivenza, Trujillo Calamonte. A las 5 tenemos 3. Arroyo Diocesano, Jerez Llerense, Azuchal Villafranca. Y a las 6 Badajoz B Móralo. Recupera el cuero otra vez más el Extremadura en campo contrario. Se la lleva Misfoot, la carrera del extremo izquierdo. Busca la internada dentro del área. Tiene que apoyarse en Fran Reverte para que ponga el centro. Atrapa a Rosiña. Musa, que se queja de una caída, de que había contacto. No creo que hubiese suficiente para señalar algo. Ojo la contra el Miajada, porque puede ser peligrosa. Tiene el cuero. Ahora Francano. La triangulación. El pase. La pared. Otra vez Francano. Que se libra de Reverte. El centro. La llegada en segunda línea. No acierta de despejar Peleteiro. Se la lleva Mati. Mati retrasa para que controle el hoy. En pierna izquierda va a buscar el pase. El primer toque del juego. Roberto Chicano. Quería pelear el cuero. Despejar la Extremadura. Es Musa, que se la cede de cabeza a Moy. Al final fue Javi Parada. La controla Moy. Puede buscar la contra de Extremadura. Helado. En banda derecha tiene que frenarse, no había suficientes efectivos para generar peligro. Vuelta a empezar para el conjunto de Ziski, que rápidamente quiere avanzar metro. El pase interior de Ale para Midfoot es bueno. El dorsal número 10 del Extremadura, que se está escorando para la banda derecha. La prolongación para Moy. Moy dentro del área con lado. El disparo. ¡Gol, gol, gol! No, Alfaro, se ha ido fuera. Se ha ido fuera. Perdón, me ha engañado la red. Se fue fuera. Gran intervención de Rosiñez. Aquí parecía que era gol. Fallo mío, me la anoto. Será saque de esquina, pero otra gran ocasión para el Extremadura. Las redes de aquí del campo visto que otra vez mano me vuelven a jugar una mala pasada. Y buena jugada del Extremadura.
Ojo la jugada del saque de esquina. Se prepara Javi Parada. También está por ahí Moi. Al final jugó con el extremo, con el dorsal número 7. Otra vez para Javi Parada. Retrasa para Midfield. La coloca. Tira el recorte. La recupera Roberto Chicano. Puede ser peligrosa la contra de Miajadas. Roberto Chicano, que no tiene efectivo. Tiene que abrir a banda derecha para la incorporación. Era de Cañavero. El pase se fue largo. Saque de banda para Extremadura. Bueno, dice, protesta aquí la afición por una cesión. No sé, porque parece que le ha dado con la pierna, pero se la ha jugado ahí mucho. Se la ha jugado ahí mucho Lolo, ¿eh? Se la ha jugado y de qué manera. De momento tiene el cuero en Miajadas. En banda derecha es Francano. Recupera el Miajadas. Francano abre a banda izquierda para Fale, pero rápidamente recupera de Extremadura. Era Asan, que jugaba con Luis Peteiro, el lateral de la Extremadura, que tira el recorte para frenarse. Se apoya en Asan, el pivote de Extremadura. Inicia la carrera, nadie le quita el cuero. Sigue Asan, puede buscar el disparo. ¡Gol, gol, gol! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Gol de la Extremadura! La incorporación de Asan, que en esa carrera tiene mucho peligro. Se fue de uno, se fue de otro. Marcó, mandó el balón dentro de las mallas. Rosiña, que aunque tocó el esférico, no pudo hacer nada. Gol del Extremadura, que se adelanta en el minuto 17 de juego. Extremadura 1, Miajadas 0. Y bueno, estaba comentando que en ese hueco entre el centro del campo y la línea defensiva del Miajadas había mucho peligro. Había un vacío que estaban aprovechando Midfield Moi y el que faltaba era Asan. Y bueno, era cuestión de tiempo que el Extremadura lo aprovechase. Así lo ha hecho el jugador del Extremadura para marcar el 1-0. Se adelanta el conjunto de Ziki. Estaba comentando yo antes que a ninguno de los equipos le convenía pinchar, obviamente. De momento el Extremadura se lleva la palma aquí en el campo Hito. Y sí, lamentamos las dificultades que estamos teniendo hoy con la cámara, ¿vale? Esperamos que se solucionen. Fue una pena que no hayamos podido pillar del todo bien el gol de Extremadura. De todas formas, como he dicho antes, gracias por darnos vuestra opinión, porque al fin y al cabo esta retransmisión es por y para vosotros. Así que ya sabéis, si notáis que a lo mejor el audio falla, que la retransmisión se ve cortada, nos lo comentáis y trabajaremos para solucionarlo. De momento tiene el cuero de Miajadas, que sacará de falta. Se prepara el conjunto visitante, creo que es Ramiro, para colgar el balón. No, 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 no era Ramiro, era Mati. Balón colgado al área, el remate de Cañavero no llegó. A punto de conectar con el esférico el lateral del Miajadas. Por suerte para Sergio Pinto, no remató. Saque de puerta para el Extremadura, que sí es cierto que esta vez tiene la ventaja en el marcador. Recordemos, para lo que haya incorporado hace nada, marcó Asen en el minuto 17 de juego. De momento el Extremadura sabe que no tiene que complicarse la vida. Va ganando 1-0 minuto 20. Es lo propio, ¿no? Tener el balón en campo.
no complicarse la vida, marear al contrario. Es lo que hay que hacer, ¿no? Y al fin y al cabo, de momento, el conjunto de Ziki lo está consiguiendo. Y mira, otra vez más, hay un hueco en el centro del campo que puede aprovechar otra vez Asan, que está muy activo. La recupera el medio centro del Extremadura, está abarcando mucho campo. Sigue en la pelea, recuperó Cañavero en tareas defensivas, inicia la carrera. Quiere recuperar el cuero de Extremadura. La contra del Miajada, que no termina de salir adelante. Al final sí, juega en banda izquierda. La tiene Fale. Buscaba el centro, despejó Peteiro. Será saque de esquina para el Miajadas. Sacará el Miajadas de banda después de un saque de esquina defectuoso. De momento quería iniciar la contra. Javi Parada tiene que despejar el Extremadura. Musa que la controla. Puede iniciar la contra. Todo el mundo contra Musa. Se asocia Misfoot que tiene que retrasar. Podía buscar el cambio de orientación, pero era demasiado recado. Prefirió jugar con Ale Murillo. Ahora tiene el cuero Manu Álvarez. El central de Extremadura, que todavía no se la entrega a nadie. Al final busca el balón en largo para que la peine Misfoot. Puede ser buena la prolongación para Musa. Ese balón que se sale por saque de banda. Le faltó ahí velocidad punta al delantero de la Extremadura para conectar con el esférico. Una pena porque le dejaba solo ante Rosiña. El propio Rosiña, que ahora quien manda el balón. Ojo porque se equivoca Rosiña, se la lleva Javi Parada. Se da el autopase, se queja de la falta y así la señala el colegiado. Ojo porque la jugada puede ser muy peligrosa. Es más, que no extrañe que sea el propio Javi Parada quien busque el golpeo directo porque tiene un guante en esa bota izquierda. Tiene el cuero el Miajadas. En banda izquierda será saque. Parece que ha sido falta, sí, ¿eh? Falta. Falta a favor del Miajadas. Ojo porque puede iniciar la contra. Y atrapó Sergio Pinto. Atrapó Sergio Pinto, que sabe que el equipo está ya ganando 2-0. No tienen por qué complicarse. Si ya el resultado estaba de cara con un 1-0. No hay que llevarse la mano a la cabeza porque el Miajadas tenga un acercamiento. Balón largo, ojo porque el Extremadura quiere buscar el tercero, ¿eh? Se está animando el conjunto de Ziki. Aunque ese balón era directamente para Rosiña, que atrapó en un tiempo.
Ojo al saque del portero del Miajadas, que no está muy acertado en ese aspecto. Se la lleva al lado, puede buscar el Extremadura el 3-0. Menos mal, porque se anticipó. Era el Lolo en tareas defensivas, saliendo de posición. Musa que estaba en fuera de juego. Y parecía que el lado también, según indicó el asistente, sacará el Miajadas. Ojo, porque puede recuperar el Extremadura. Lo hace lado, que está muy participativo. Está jugando con mucha calma. El delantero de Extremadura bajó el recorte de Reverte, el autopase. Al final fue una prolongación para que controlase Musa. Juega por dentro de Extremadura, que está generando mucho peligro. El lado que retrasa para Javi Parada, que ha marcado un auténtico golazo de falta. El cambio de orientación, buscando a Reverte, se la lleva de cabeza. Musa para Reverte, puede venir el 3-0. Buscaba el sombrerito, dicen que hay mano, pero no ha habido nada. Eso toca en el pecho. Ojo, porque recupera a Hassan. Se la lleva el pivote de Extremadura, que consigue que no salga el cuero, pero al final recupera Francano, pero se la vuelve a llevar el Extremadura. Ahora Reverte la prolongación. Despejó Alex Jiménez. El Miajadas, que está sufriendo un asedio del Extremadura. Sacará de banda Reverte. Sí, Javi Parada ha sido el que ha marcado el gol. Ojo, el centro del lado puede controlar Musa, al final no. Ojo, Peteiro, la salida en falso puede ser peligrosa, se la lleva el Miajadas. Es Fallen, banda izquierda, pero recupera Peleteiro, rehaciéndose su fallo. Saque de banda por el Miajadas. Tiene cuero. El Miajadas era el dorsal número 6. Era Pezón, que quería mandar el pase interior, pero recuperó el Extremadura, que tiene una escoba industrial con Asan y con Javi Parada en el doble pivote. El conjunto visitante retrasando posición debido a la presión del Extremadura, que forzó el fallo y la entrega de Lolo. Quería jugar con Pezón. Saque de banda para el Extremadura otra vez más. Juega Reverte. Quiere buscar la peinada de Musa. Juega con Midfoot. Se la lleva el Extremadura al final. No, al final fue el Miajada, que se estaba trastabillando, pero consiguió rehacerse. Aunque tampoco le duró mucho el cuero, porque la entrega buscando a Roberto Chicano se fue desviada. Saque de banda para el propio Extremadura. Saca el Extremadura, querían buscar la peinada de Musa, tiene que despejar como puede Alex Jiménez ese balón, que puede ser de Asan, que despeja sin complicaciones. El taconcito de lado para jugar con Musa, recuperó Lolo. Los al número 19 tiene que retrasar, tiene que jugar con el lateral izquierdo, con el hoy, pero rápidamente recupera el Extremadura, que puede iniciar la contra, puede buscar el 3-0. Sigue muy conduciendo por banda derecha, el autopase, eso hay falta. Eso sí, ha sido, parece que ha señalado algo el colegiado, parece que ha sido penalti, sí. Penalti para el Extremadura, era bastante claro. Había que cortar la jugada, aunque sí es cierto que ese autopase se iba bastante largo. Creo que el jugador del Miajadas era el propio Eloy, podía haber dejado que el balón saliese, pero al fin y al cabo prefiero no jugársela. Y ojo, porque se coloca al lado para el remate, ¿eh? Se coloca al lado para el remate. Puede venir el 3-0. Se prepara, al final no va a ser Lado, al final va a ser Javi Parada, que va a buscar el doblete. El jugador del Extremadura, que ya ha marcado un golazo, se prepara Javi Parada, pierna izquierda, gol. Y vino el 3-0, gol del Extremadura otra vez. Javi Parada ya marcó un golazo de falta, ahora marca otro, esta vez de penalti. Este partido, que no me gusta decir esto, pero está ya prácticamente sentenciado. 3-0 para la Extremadura al minuto 30 de juego. Marcó el primero Asan, doblete ahora para Javi Parada.
Pondrá el balón en juego en Miajada después del gol de penalti de Javi Parada. Balón en largo, buscando a Roberto Chicano, que recuperó el cuero en la presión. Juega con Francano, con la pierna zurda, el disparo. Parada de Sergio Pinto. El Miajada que quería hacerse. Buena jugada al conjunto pacense. Despejó Sergio Pinto, el Extremadura, que quiere iniciar la contra. Quiere buscar el 4-0. Ya son palabras mayores. Luis Peteiro, que juega con Moy, el pase interior para Musa. Pierde el cuero el delantero del Extremadura. Recuperó el Miajadas. Era Alex Jiménez, que juega con el hoy, el autor del penalti. Recupera el propio Moy. No, era Javi Parada, el autor del doblete. Para mí, MVP del partido, de momento. Falta sobre el jugador del Extremadura, que parece que está tendido del suelo. Ojo la jugada del Extremadura, querían buscar el pase largo, el pase al hueco para Moy, pero al final despejó el hoy. Se lleva el cuero, el Miajada recupera rápidamente el Extremadura, la tiene Misfut, puede buscar el cuarto, el conjunto de Ziki, ahora banda derecha para el propio Moy, el autor que provocó el penalti, pone el centro. Ojo la tratabilidad de Rosiña, que puede que se haya hecho daño en la caída. El portero del Miajada, que no está teniendo su día, y es más, es que se ha podido hacer daño, porque esas caídas para las rodillas son muy malas. Y el centro de Moy que se iba envenenando. Menos mal que Rosiña atrapó, porque nunca se sabe si ese balón podía haber entrado o no. El portero del Miajada, que prefirió intervenir. Inicia la jugada del conjunto visitante por banda izquierda. Quería buscar el pase al hueco, la pared. Recuperó el Extremadura, que consigue un saque de banda. Se la quiere llevar Misfut, la pelea el jugador de Extremadura. Y ojo a ver qué señala el asistente. Banda para el conjunto azulgrana, para el conjunto entrenado por Ziski. Sacará Luis Peteiro de banda. Al final no, al final parecía que se la entregaba a Moy. Y así lo hizo, pero se anticipó. Vale, mandó el balón en largo. Tiene que despejar Ale Murillo de primera con la pierna izquierda. Estaban todos sus compañeros en fuera de juego. Rosiña que atrapa sin problemas. Sacará de banda Pezón jugando por dentro. La triangulación para que controle Francano, que pierde el cuero. Ahora la triangulación es la de la Extremadura. Juega Misfut, que se frena. Se apoya en Javi Parada. La pared con Misfut es buena. Tiene que jugar por dentro para que controle el lado. Pierde el cuero el delantero de la Extremadura y recupera el Miajadas. Era Ale Jiménez. El control se le fue largo a Ramiro y recuperó otra vez el Extremadura. Asan juega con Reverte otra vez para Asan. El Extremadura poco a poco tocando. Ojo la entregada. Ha podido recuperar Roberto Chiscano. Sergio Pinto, que manda el balón en largo para que la peleen Lado y Musa. Al final recuperó el Miajadas. Ramiro, que abre para Cañavero en banda derecha. Vamos a andar el balón en largo para Francano. Despeja Reverte. La controla Asan de pecho. Juega de primera para Javi Parada. Despeja otra vez Reverte. Y ojo porque Javi Parada se queja de un golpe, que está cojeando Javi Parada. El colegiado que todavía no pitará, así, pita, pero ahora fue la falta de Musa. Fue la falta de Musa sobre Pezón. Aunque sí es cierto que Javi Parada se lo dio de un golpe. Y de hecho estuvo cojeando un par de segundos.
Ojo, la entrega puede ser peligrosa. El Miajadas en banda izquierda, peleando el esférico. Ojo, porque se quejaba. Era Mati de una falta. Al final no la señaló el asistente, que estaba a medio metro. Buena defensa de Asan, que consigue un saque de puerta para el Extremadura. Sergio Pinto, que sacará de puerta. Balón en largo, buscando la cabeza de Lado y de Musa. Al final despejó el Miajada, se la lleva Cañavero, que busca el cambio de orientación para que se la lleve Mati. Con el autopase ante la presión de Luis Peteiro, recuperó el Extremadura. Era Moy que la entrega. Defectuoso el disparo. Atrapa Sergio Pinto. Bueno, al fin y al cabo va perdiendo 3-0. Te llega un balón en una buena posición para disparar. No va a hacer otra cosa, ¿no? Sí es cierto que el balón iba muy centrado, pero ha generado peligro, ¿no? Mejor que llegar a la línea de fondo y perder el cuero y que se saque de puerta. Balón largo de Sergio Pinto, que se ve desviado por el viento directamente a saque de banda por el Miajadas. Una Extremadura que ahora mismo con esta victoria tendría 12 puntos. Los mismos que el Yerenense, que es segundo. Aunque recordemos que Yerenense, bueno, que prácticamente quitando Plasencia y Azuaga, todo lo demás tienen un partido menos. Balón del Extremadura por banda derecha, se halla Moy, puede poner el centro. Le leyó bien las intenciones Eloy. Es más, rebotó en última instancia el cuero en Moy, saque de puerta para el Miajadas. El Extremadura, que puede que vaya ganando 3-0, pero sigue generando mucho peligro, sobre todo por esa banda derecha y, como no, por el juego interior. Sacará Rosiña de puerta, que ha visto cómo han perforado la portería que defiende 3 veces. Y ojo, porque está hablando el colegiado con uno de los jugadores. Está esperando el portero en Miajada, saque el árbitro de la señal. La verdad que se está demorando bastante. Ahora sí, pita el árbitro. Balón en largo, buscando a nadie porque despejó el Extremadura, aunque controla Roberto Chicano en la recuperación. Se tira a Asan, barriendo otra vez el cuero para que controle Moy y saque la falta el jugador del Extremadura. Miajada, que sí es cierto que los primeros minutos está bastante bien en la presión, pero desde el gol de Asan está desaparecido. Sí es cierto que ha tenido 2 ocasiones, pero no ha hecho nada reseñable en realidad el conjunto de Vidaurrazaga. No ha conseguido perforar la portería, que es lo más importante. El Extremadura lo ha hecho 3 veces. Y es cierto que en ocasiones no hay tanta diferencia. Pero si el otro equipo tiene 5 o 6, marca 3, y tú tienes 2 y no marca ninguna, pues se te queda un partido como el de ahora. Vas perdiendo 3-0, minuto 38. Y sin haber posibilidades hay siempre, pero no, tal y como estáis viendo a los dos equipos, no creo que el Miajada sea capaz de meter 3 goles en todo lo que queda de encuentro. Y ojo, porque se duele Musa, ¿eh? Se duele Musa, que parece que va a tener que retirarse del terreno de juego, ¿eh? Se va aplaudido por la afición de aquí del Camboito, tanto del Extremadura como del Miajadas. Y se va a producir el primer cambio, ¿eh? Se va a producir el primer cambio en Musa, que se va desconsolado. Sabemos qué habrá pasado. Será seguramente molestia, sí, sé que se echa al suelo y se produce el cambio. Se retira Musa e ingresa con el dorsal número 14, José Cortés. Balón en largo de Luis Peteiro, buscando la peinada de lado. No había nadie, estaba Misfoot, pero estaba en el sector equivocado. Estaba a su derecha y Lado manda el balón a su izquierda. Sacará Rosiño otra vez más de puerta cuando llegamos al minuto 40 de juego y de la primera parte.
Balón del portero del Miajada. Quiere buscar era a Fale. Despejó la defensa del Extremadura. El Miajada quería recuperar el cuero, pero lo único que consiguió fue un saque de banda y en mano. Fue ni para ello, fue para el conjunto almendralejense. Balón de banda, era Luis Peteiro quien la ponía a punto de controlar. José Cortés se la lleva a Moy, quiere jugar para Midfoot, despeja la defensa del Miajada, quiere buscar la contra. Roberto Checano solo contra el mundo, despeja Manu Álvarez, rebotó en Fale el cuero. Luis Peteiro tiene que mandar el balón arriba, a punto de controlar José Cortés, recuperó el Extremadura, el DPG del Miajada no fue bueno. Es Javi Parada, autor del doblete, un golazo por la cuadra de falta y un penalti. Habrá banda derecha para Moy, saque de banda para el Extremadura. Saca el Extremadura de banda, era Luis Peteiro, tiene que ponerla con la pierna izquierda, la controla de pecho. Ale Jiménez puede recuperar el cuero de Extremadura, así lo hace Ale Murillo, que juega de primera con la pierna derecha. No salió de banda porque Eloy no lo dejó. Ojo la entrega, puede ser defectuosa el DPG de Reverte. Chicano que buscaba la vaselina, estaba encimado por Manu Álvarez y por Ale Murillo. Le hicieron muy bien la cobertura los dos jugadores de Extremadura al fallo de Reverte. Saca Sergio Pinto, que atrapó sin problema. Una pena porque el Miajada sigue sin abrir la lata y este partido se está tornando gris oscuro como el cielo para el conjunto cacereño. Balón en largo de Sergio Pinto, quiere recuperar Moy, juega por dentro para Midfoot, la controla, la pincha del salón número 10, recuperó Cañavero, aunque el Extremadura no está dejando respirar al Miajada. Sara señala el colegiado, falta sobre Ramiro. Juega Lolo. Balón en largo del central del Miajada, tiene que despejar Ale Murillo, estaba también por ahí José Cortés, pero no la peleó. Va a ser Lado quien recupere el cuero, aunque al final no controló Midfoot. Saque de banda para el Miajadas. Quien la ponga en juego será el dorsal número 6, será Pezón, aunque rápidamente recuperó el Extremadura. El cambio de orientación puede ser bueno, se la llevamos y puede venir una jugada de peligro. El pase para Peteiro, bueno, se la lleva Peteiro, el despeje defectuoso. Peteiro que toca línea de fondo, el centro, la llegada en segunda línea, la tiene Asan, la controla, recorta, tiene que asociarse con alguien, con José Cortés, que va a retrasar para Fran Reverte, la pincha, Fran Reverte avanza a metro, puede buscar el pase, no se entendió con José Cortés. José Cortés que quería buscar la diagonal para disparar con pierna derecha. Fran Reverte que pensaba que José Cortés iba a buscar el centro. No se entendieron los jugadores del Extremadura. Sacarán Miajadas. Juega de saque de banda el Miajadas y seguirá teniendo el cuero porque el último en tocar fue Midfoot. Ojo, porque ahí podía haber mano de Asan, pero sigue la jugada. Y es más, acaba de señalarla el colegiado. Acaba de señalar el colegiado la mano de Asan, dio la ley de la ventaja. Sacará el Miajadas. Cuando llegamos al minuto 44, no sé yo si daría algo de descuento, porque la verdad es que... a ver, se ha perdido algo de tiempo, pero tampoco tiene mucho sentido alargarlo, ¿no? Se prepara Pezón para colgar el balón al área. Puede ser la última jugada del partido. Balón que despeja la defensa del Extremadura. Se la puede llevar Moy, que inicia la contra solo contra Eloy. Moy que pone la moto, pone la seta. Coge el turbo Moy, encimado por Lolo. Sigue Moy, que no pierde el cuero. Y ojo por la falta. Falta clara y es más, eso va a ser tarjeta. Eso va a ser tarjeta. Moy que se ha quedado tendido el terreno de juego. Eso, a ver, corta jugada de contra. Último hombre, eso tiene que ser tarjeta amarilla. En mi poco entendimiento del reglamento, también lo tengo que decir. Aunque primero tiene que levantarse Moy. Al final parece que no será tarjeta. Pero tendrá otra ocasión más el Extremadura. Balón parado.
se preparan el propio Moy y Javi Parada, lo más seguro que sea el dorsal número 8, que ya ha metido un golazo de falta. Si es cierto que está más decorado, ha dado mucho que busque el disparón, que ojo, porque a lo mejor se anima, que van ganando 3-0, quién sabe. Señala el colegiado, inicio de la jugada, Javi Parada que busca el centro al segundo palo, el remate de Piru, más bien es una peinada para que remate Asan. Tuvo que achicar el Miajada en línea de gol prácticamente, porque si no tenía Piru la caña preparada para poner el cuarto. Sacará el Extremadura de banda cuando llegamos al minuto 46 de juego y final de la primera parte en el campo Hito. Nos vamos al descanso con el marcador de 3-0 para el Extremadura. Recordamos, para los que se acaben de conectar, marcó el primero Asan tras una muy buena jugada, una muy buena incorporación del pivote de Extremadura. El segundo y el tercero lo ha marcado Javi Parada. El primero con una falta clavada a la cuadradina del mismísimo Messi. Y la tercera de penalti. Se irán los jugadores al vestuario. Nos vemos en 15 minutos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.
set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Ya estamos de vuelta para el inicio de la segunda parte. Recordemos, para los que no se hayan conectado hasta ahora, el Extremadura va ganando 3-0, aunque le tenía el marcador con goles de Asen en el minuto 17 y de Javi Parada de falta y de penalti. Todo por el Ecuador de la primera parte. Comienza el segundo periodo. El Miajada, que quiere buscar el empate o simplemente rascar algo, y el Extremadura guarda el resultado. Y quién sabe si marcar otro gol, ¿no? Siempre te viene bien tener una buena diferencia de goles, aunque el Golavera lo tenga prácticamente ganado. Saca el Miajada de banda. Era Eloy, recordemos que fue el autor del penalti sobre Moy. Sacará otra vez más de banda el Miajadas, que creo que ha hecho, si creo recordar bien, ha hecho cambios, ha hecho cambios en el descanso. Ahora lo comentó. Balón de Eloy para Cañavero, quiere recuperar el propio Moy, al final se la lleva el dorsal número 3, Eloy, que consigue un saque de banda. Hizo que el balón rebotase en José Cortés. Iván. Balón colgado de banda al punto de penalti. Atrapa a Sergio Pinto sin problemas. Balón en largo, que lo pelea al lado. Sacará de banda la Extremadura. Lo que se estaba comentando, parece que ha habido cambios en el Miajadas. Uno de los que ha ingresado ha sido Jesús Búrdalo. Creo que el sustituido ha sido Mati, juraría, De todas formas, ahora os comento. Pero ya sabemos, uno de los ingresados en el descanso ha sido Jesús Búrdalo. Tiene cuero Luis Peteiro. Dejó sentado en el suelo a Fale. José Cortés, que juega con Fran Reverte, banda izquierda de Extremadura. Busca el pase interior para el lado, se la lleva Fran Reverte asociándose con Misfoot. Misfoot juega con Reverte, tiene que retrasar el cuero. Asan a punto de perderla, la pierde de Extremadura, puede iniciarla contra el Miajada, pero recupera Javi Parada, que retrasa su posición para jugar con Reverte. Saque de banda para el Miajadas. Ese balón rebotó en última instancia en el lateral izquierdo de la Extremadura. El Miajada, que rápidamente reinicia la jugada. Tuvo que anticiparse Manu Álvarez. Otra vez balón para el Miajadas de saque de banda. Y bueno, de momento la única incorporación que aprecio es la de Búrdalo por Mati, Parece que el resto son los mismos jugadores que estaban en la primera parte. Aunque parece que también se ha podido ir sustituido Pezón. De todas formas, ahora lo comento. Balón colgado de saque de banda. Quería peinar la propia Jesús Búrdalo. El disparo de Eloy arriba. Primera ocasión de la segunda parte. Esta vez para el Miajada. Sí es cierto que ese balón iba con buenas intenciones, pero no con la mejor de las direcciones. Sacará de puerta Sergio Pinto. Y sí, se ha retirado Pezón y ha ingresado con el dorsal número 2 Juanjo Neiva. Ese era el otro cambio. Recordemos, Juanjo Neiva por Pezón y Búrdalo por Mati. Los dos en el canso, así que el Miajada todavía tiene 3 ventanas de cambio disponibles. Saca Sergio Pinto. Balón en largo. Buscando a nadie porque despejó Jesús Búrdalo el Miajada, que quiere iniciar la jugada por medio de Roberto Chicano. Se anticipó Luis Peteiro, que manda el cuero a saque de banda para el Miajadas. Sacará otra vez más Eloy de banda, la catapulta. Balón colgado dentro del área del punto de penalti. El control puede ser peligroso. Era de Falé. El disparo. Gol, 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 gol. Llegó el primero del Miajadas. Falé en una jugada no muy vistosa pero efectiva. Se llevó el balón ante los rechazos de los jugadores del Extremadura. No 2, sino 3 veces. Y perforó la portería de Sergio Pinto. El Miajada que da un golpe sobre la mesa y marca el 1-3 cuando llegamos al minuto 50 de encuentro.
Sí es cierto que no sabemos si le dará tiempo a marcar los otros dos, pero de momento ganas le están poniendo. Ojo la internada de Asan, que quiere buscar rápidamente el pase. Era para Mifur, se anticipó Juanjo Neiva. Balón a banda izquierda, querían buscar el pase a Roberto Chicano, despejó el Extremadura, el lado que juega con José Cortés, para Asan. Asan manda el balón para Milfoot. Puede venirse la contra del Extremadura, que también es cierto que no tiene que tener mucha prisa. Tiene toda la segunda parte y 2 goles de ventaja. Despeja el Miajadas, la quiere controlar Roberto Chicano. Ante la presión de Ale Murillo y de Asan, se la lleva Roberto Chicano, que encima saca la falta. Bueno, recordamos que os podéis suscribir aquí en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter, Extremo Fútbol RT, en Instagram, Extremo Fútbol Radio, en TikTok, Extremo Fútbol. Y también aquí en YouTube, si estáis viendo el directo Extremo Fútbol, deslizai para abajo, le dais el botón de suscribir. Como digo siempre, un clic al año no hace daño y a nosotros nos hacéis un grandísimo favor. Balón en largo del Miajada, la jugada balón parado. Estaban buscando la banda izquierda de Francano. Lo leyó bien Luis Peteiro, que mandó el cuero a saque de banda. Sacará Eloy otra vez más de banda. Buscando a Jesús Burda, lo tiene que despejar Manu Álvarez allá. Francano, puede venir el segundo arriba. El Extremadura, que esas jugadas de saque de banda no las está sabiendo defender. Por una de esas llegó el primero y por otra ha podido venir el segundo. El Extremadura, que no entiendo cómo ha salido tan tranquilo, tan espeso en la segunda parte cuando iba con un 3-0 de ventaja. Balón de Sergio Pinto. Sacó el portero del Extremadura. Quería buscar al lado. Al final despejó el Miajada, aunque también hizo lo suyo Asan. Quiere rebañar el Cuero Moy. Al final tuvo que anticiparse Lolo y mandar el esférico a saque de banda para que sea Luis Peteiro quien reanude el juego. Juega el lateral de Extremadura con lado el hoy 9. Recordemos que Musa se retiró en la primera parte por una molestia en la rodilla. Recupera Moy, quiere buscar el cuarto, se la lleva Moy. Juega con Luis Peteiro, el disparo con la zurda muy desviado arriba. Saca Rosiña de puerta. Sí es cierto que había que acabar jugada, pero creo que se precipitó demasiado el lateral de Extremadura. Tenía Misfut abierto, que también tiene un buen golpeo, bien mal. Le podía haber golpeado con la pierna buena y sin tantas prisas ni dificultades. De momento sacará Rosiña de puerta por el Miajadas. Manda el balón al costado derecho de su ataque. Tiene que despejar el Extremadura. La quería recuperar. Fae parada José Cortés. Al final fue José quien recupera el cuero. Se lleva la falta y así le señala el colegiado. Sacará el Extremadura. Balón en largo. Colgado al área. Tiene que despejar. El Miajada también hace lo mismo. Ale Murillo era Cañamero que quería iniciar la jugada. Al final se la llevó José Cortés en tarea defensiva. Recupera el cuero de Extremadura. Es Asan que juega con Luis Peteiro. Luis Peteiro que hacía el amago de conectar con Moy, pero al final jugó por dentro. Busca el cambio de orientación con la pierna izquierda para Fran Reverte. El control de pecho lateral de Extremadura es bueno. Puede poner el centro. Al final tira el autopase ante Cañamero. Saque de banda para... no era saque de banda, era falta para el Miajadas de Reverte sobre Cañamero. Rosiña que le da órdenes a Juanjo Neiva que manda el balón arriba. El lateral del Miajada que busca el balón en largo. Despejó a Ale Murillo. Se la puede llevar lado en la peinada. Quiere recuperar el cuero Moy que tiene mucha velocidad. Se la lleva Moy. Tuvo que anticiparse Alex Jiménez para mandar el cuero a saque de banda. Porque si no esa jugada podía haber acabado en córner o quién sabe incluso en el 4-1.
Vamos. Intento, coño, intento. Jugó Peteiro con Moy, otra vez Luis Peteiro. Tiene que buscar el cambio de orientación con la pierna izquierda para Midfield dentro del área. El viento que hizo que el balón tomase más curvas de la deseada. Atrapó Rosiña, que rápidamente manda el balón en largo buscando a Roberto Chicano, que aun con la diferencia de altura consiguió pelear el cuero, aunque estaba por ahí Asan para recuperarlo. Sacará de banda el Extremadura. Saca de banda el Extremadura rápidamente, recupera el Miajada que quiere iniciar la contra, ya ha marcado uno, puede marcar otro. Roberto Chicano contra Manu Álvarez, se la lleva Chicano, tira el sombrerito, se anticipó Manu Álvarez, el despeje, juega con Peteiro, el recorte del lateral de Extremadura, tiene que mandar el balón en largo, el control de Javi Parada, orientado para que controle el lado. Reclaman mano, dice el colegiado que no hay nada que siga en la jugada. Era el Miajada, quería conectar con Roberto Chicano otra vez, que está teniendo protagonismo, pero no consigue tener ocasiones prácticamente. Está ejerciendo una labor más de falso 9, ¿no? Como la que tenía en Extremadura. Se la lleva al lado, que Cayonda se juega con José Cortés. Y de hecho pita la falta el árbitro y le saca la tarjeta amarilla a Lolo. Ya pronto se reanudará el juego. Ha habido una pausa de 1 minuto después de la falta sobre el lado en el centro del campo. Se prepara Javi Parada. No sabemos si va a buscar. Vamos, no creo que busque el disparo, pero ya ha metido un gol, como he dicho antes. Lo mismo se anima. Da un paso, dos, atrás, el foco que no tapa la posición del jugador de Extremadura. Busca el pase largo para Moy, se va largo. Se va demasiado potente. Saque de puerta para el Mijadas. Tío, saca Rosiña de puerta. Quería buscar a Francano. Hubo mano de los jugadores del Extremadura. Sacará el Mijadas. Sacará Sergio Pinto de puerta. Al final parece que buscar el balón. El balón en corto, pero le dio orden a sus compañeros de que adelantarse su posición. Quería jugar con lado, pero despejó la defensa del Miajadas. Sacará de banda el Extremadura.
Saca Luis Peteiro de banda, quiere jugar con Moy. El toquecito del extremo de la Extremadura que se asocia con Misfoot. Sigue el dorsal número 10, va a buscar la jugada, banda izquierda, será saque de banda. Le leyó bien las intenciones Juanjo Neiva, pero seguirá teniendo el cuero el Extremadura, que poco a poco va avanzando metros. Reanudó el juego el Extremadura, aunque despejó el Miajadas a saque de banda otra vez más. Al final no se le el cuero. Era Ali Murillo que jugaba con Sergio Pinto. Recupera Frank Canone fuera de juego. Tiene que despejar de cabeza Manu Álvarez. Ahora tampoco fuera de juego la pinada de José Cortés para que controle el lado. Recuperó Neiva. Hubo falta del dorsal número 11 del Extremadura. El Miajada que rápidamente reanuda el juego. Sale Jiménez abriendo a banda derecha para Frank Cano. El pase para Fale. Hubo falta, parece, sobre el jugador del Miajadas. Tendrá el conjunto cacereño una ocasión a balón parado. Se prepara el Miajada, el balón colgado al área. El remate fuera. Y ojo porque parece que ha habido saque de esquina. Ese balón tocó en uno de los jugadores de la Extremadura, según como indicó el asistente. El balón colgado, el remate. No llegó Juanjo Neiva. No llegó Juanjo Neiva a rematar ese cuero. A punto de marcar el 2-3. Era Falé quien ponía el balón al segundo palo. Y el lateral, el Miajadas, tirándose al suelo. Le faltaron centímetros para llegar. El Extremadura que sigue de momento con el 3-1. Pero las sensaciones no son para nada igual de positivas que en la primera parte. Balón en largo de Sergio Pinto. El balón que se prolongó con el bote para que controlase muy de cabeza. Quería jugar Francano, pero se anticipó Luis Peteiro. A Bucaras en el cambio de orientación es bueno para que controle mi con la pierna derecha. El jugador de Extremadura que tira el recorte puede buscar el disparo. Se fue centrado, atrapó Rosiña. Otra ocasión de la Extremadura. Rápidamente el Miajada quiere iniciar la contra. Despejó Javi parada de cabeza. Quiere recuperar el cuero el Extremadura. El Miajada que tampoco cede en su intento de generar peligro. Al final Luis Peteiro retrasó de cabeza para que Sergio Pinto atrapase en dos tiempos. Sergio Pinto que deja el balón en tierra para conectar con Moy. La peinada tocó en uno de los jugadores del Miajadas en el hoy, que no está teniendo su mejor día. Se está viendo muy superado por Moy. Sacará de banda el Extremadura. Es que tiene, tío, tiene como las... Balón largo de Luis Peteiro colgado al área, despejó la defensa de Miajada, se la puede llevar José Cortés de cabeza para Mifoot. El autopase tenía mucha intención, pero se anticipó la defensa del Miajada. Quiere recuperar a Asan, que jugó con José Cortés. Recupera el cuero de Extremadura. Javi Parada juega con Mifoot. Ahora el balón a mano izquierda para Reverte. Y se ha quedado José Cortés tendido en el terreno de juego. Se prepara Javi Parada para poner el cuero. Balón colgado al segundo palo. Puede rematar Peteiro.
A punto de marcar otra vez el cuarto de Extremadura. Parecía que iba a rematar Piru. Al final no fue él. Fue Luis Peteiro quien conectó con el esférico. Ese balón se fue rozando el palo corto. Y el propio lateral de Extremadura recupera el cuero para entregársela a Moy. Lado que pide el pase al hueco. Moy que prefiere buscar el cambio de orientación para Misfut. Es bueno. El jugador de Extremadura que está solo en la banda izquierda va a buscar el pase interior para José Cortés. Al final no, al final se apoya en Fran Reverte. Reverte otra vez juega con Misfut. Este se apoya en Javi Parada. Va a buscar el disparo. Se va desviado. Encima era rasito. No entrañó peligro. Sacará Rosiño de puerta. Jesús Burda lo que pelea el cuero con Asan. Al final recupera el pivote de Extremadura. Era José Corte que mandaba el balón largo para que controlase Moy. Se la quería llevar el delantero de Extremadura. Pero el control no fue bueno. Se fue por saque de banda. Sacará Heroi. Es Roberto Chicano que buscaba el cambio de orientación. Al final jugó con Juan Joneiva con el lateral derecho. Buscar el pase interior para el propio Roberto Chicano, que está siendo muy móvil, como ya nos acostumbraba el año pasado aquí en el filial de la Extremadura. Sigue Roberto Chicano tendido a la banda derecha, va a buscar el centro para Jesús Búrdalo. Despeja la defensa de Extremadura, pero sigue el disparo. Se fue desviado. Sergio Pinto, que quería atrapar el cuero, pero vio que se iba fuera y decidió no tocarlo, porque si no iba a ser un saque de esquina bastante peligroso. Sacará de puerta el Extremadura en Miajada, que ha tenido otro acercamiento, sí, cierto, que no ha sido muy ortodoxo, pero al fin y al cabo un disparo fue un disparo. Llegamos al minuto 67, para lo que se acaban de conectar. 3-1 va ganando el Extremadura al Miajadas. Fue Falé quien marcó el gol del Miajadas. Hassan marcó el primero para Extremadura y el segundo y el tercero marcaron Javi Parada. Marcó Javi Parada. Recordemos, para el Extremadura se retiró Musa en la primera parte para que ingresase José Cortés, y en el Miajadas en la segunda parte. Bueno, más bien en el descanso entraron en el terreno de juego Búrdalo y Neiva en sustitución de Pezón y Mati. Ojo, la jugada de Extremadura puede ser peligrosa. El pase para Milford, que se queda el balón atrás. Era la asistencia de José Cortés. José Cortés jugaba con Reverte. La entrega defectuosa del jugador de Extremadura. No se entendió con su compañero que iniciar la contra Cañamero, pero recupera a Asan, que se cae y encima saca la falta. El pivote del Extremadura otra vez haciendo un auténtico partidazo en todos los ámbitos. Saca Javi Parada el balón en largo, buscando el control de Manu Álvarez. Al final quería recuperar Misfut, pero no pudo conectar con el esférico. El balón en largo del Miajada. Tiene que anticiparse Ale Murillo, porque si no iba a controlar a Roberto Chicano. Lado que salía de fuera de juego y no controló, pero sí participó en la jugada, como indicó el asistente. Sacará el Miajadas, que rápidamente reinicia la jugada por banda derecha. Es Juanjo Neiva que busca el balón en largo, atrapa directamente a Sergio Pinto. Y ha habido otro cambio en el Miajadas. Ahora que estaba comentando, se ha retirado Ramiro y ha ingresado Adri Fernández. Sigue Lado, la ha jugado con José Cortés. José Cortés para el Lado. Lado que puede buscar el disparo. Rosiña que manda a córner. Sí es cierto que iba mordida la pelota, que no entrañaba mucho peligro, pero siempre mejor despejar que arriesgar que el balón pille efecto, un bote raro y vaya adentro. Buena intervención del portero de Miajadas, abajo en el palo corto. Marca jugada. Javi Parada va a poner el centro al punto de penalti. La llegada. Al final será saque de esquina, de banda, perdón. No consiguió conectar ni Manu Álvarez ni Luis Peteiro. Sacará al propio Peteiro de banda. Quítale.
Sacará de banda el lateral de Extremadura. Juega con Misfoot. No con Misfoot, es con Lado. Lado en la pelea. Quiere entregar para Luis Peteiro. Va a buscar el disparo con la pierna izquierda. Rebota en unos jugadores de Miajada. Se lleva Javi Parada que retrasa para Asan. Asan abre a banda izquierda para Fran Reverte. Reverte juega con Misfoot. Javi Parada que busca el pasahueco. Al final no. Se ante con Misfoot a José Cortés que pone triangulación. Se allá Misfoot el control. Una pena. Una pena el control. Se fue largo. Eso podía haber sido un mano a mano clarísimo a favor de la Extremadura. Rápidamente quiere iniciarla contra el Miajada. Juanjo Neiva juega con Jesús Búrdalo. Sacará de banda el conjunto visitante. Balón de Juanjo Neiva colgado dentro del área. Le cae otra vez al propio Juanjo Neiva, que amaga con el centro. Al final puso el balón dentro del área. No consiguió despejar a Asan, pero sí hizo lo propio Ale Murillo. Balón largo buscando al lado. Se fue por saque de banda directamente a favor del Miajadas. Y ojo porque parece que el propio Ale quien está... Se duele de un golpe, se duele de un golpe en la cara el jugador del... El capitán de la Extremadura. En la nariz, Reanuda el juego el Miajada después de la interrupción tras el golpe de Ale Murillo. Se la lleva Moy. Juega con Asa en el pase para el lado. El control. Y saca la falta el delantero centro de la Extremadura. Se colocan, como no, Moy y Javi Parada para colgar el esférico. Marca jugada el dorsal número 8 de Extremadura, autor del doblete. Balón colgado al segundo palo. La peinada de Manu Álvarez puede llegar a San. Atrapa a Rosiña, que rápidamente manda balón en largo. Se anticipó. Reverte. El cambio de orientación puede ser bueno para Moy, pero controla su marca, controla Eloy. Ahora era José Cortés quien pierde el cuero en el centro del campo. Era Francano que quería conectar con el esférico. Recupera el Extremadura, aunque el Miajada también está viendo muchas pérdidas en esta segunda parte. Los dos equipos se están precipitando mucho y esto sí le favorece a alguien en el propio Extremadura. Aunque sí es cierto que yo comenté antes que tampoco tenían que tener mucha prisa. Si el juego está entrapado, como quien dice, tiene muchas pérdidas, al fin y al cabo le viene mejor a la Extremadura que al propio Miajadas. Sigue teniendo el cuero Asan en otra de sus incorporaciones. Balón al largo. A Bandiquera para Misfoot. El pase para que remate helado. No consiguió llegar bien a por el cuero el delantero de la Extremadura. Una pena porque el pase de Misfoot tenía mucho peligro. Sacará Rosiña de puerta. Y ojo porque parece que el propio Lado se ha hecho daño en la caída, Parece que el Lado se ha hecho daño en la caída. Sacará Rosiña. Después de esa segunda interrupción, probablemente se añada más tiempo que en la primera parte. Balón que se va directamente a saque de banda. El viento que no está favoreciendo mucho los saques de los porteros. Sacará el Extremadura. Saca Luis Peteiro, juega con Nasan. Encimado por Jesús Búrdalo, recupera el cuero del Miajada, puede iniciar la contra. Es Falé, que abre banda derecha para que controle Francano. Se libra de dos jugadores, retrasa para Juanjo Neiva. El centro de Juanjo Neiva puede buscar a Eloy.
pero Peteiro manda el cuero a saque de banda. Balón en largo, colgado al área, la catapulta, como le llamamos siempre aquí. Sigue teniendo el cuero en miajada por medio de Eloy. Busca el pase interior, era para Jesús Búrdalo, pero se anticipó el Extremadura. Era Manu Álvarez que despejó el cuero. Se va directamente a saque de banda para el Miajadas. Sigue jugando Eloy, avanzando metros. Se acomoda la pelota, al final juega con Francano. El pase interior, no hay fuera de juego. Puede buscar el disparo. Buscaba la roquita Roberto Chicano. Ese balón se fue demasiado alto. Sí es cierto que la intención era buena. Cuando va a haber un doble cambio en el Miajadas. Se retiran con el dorsal número 15 Francano y con el 14 Vale. Ingresan en el terreno de juego. Estamos esperando a que el colegiado, bueno, el asistente más bien, haga las revisiones. Ingresan en el terreno de juego Juanlu con el 16 y con el 11 Gabri. Balón largo del portero del Extremadura buscando a Moy. La peinada rebotó en el hoy. Saque de banda para el Extremadura. Sacará Luis Peteiro. El hoy que está teniendo un quebradero de cabeza. Un dolor de muelas con Moy en esa banda derecha. Sí es cierto que el jugador del Extremadura no ha marcado, pero para mí ha sido de lo más importante en el partido. Juega Luis Peteiro, el cambio de orientación con la pierna izquierda para Milfoot. Se anticipa Juanjo Neiva que manda el cuero a saque de banda. Juega Fran Reverte, quería buscar al lado de Pejóez Miajadas, otra vez a saque de banda. Cuando hay tres jugadores del Extremadura calentando, esperando a que Ziki le dé la orden para ingresar al terreno de juego. Es Javi Parada que busca el cambio a banda derecha para Moy. Le dobla Luis Peteiro por dentro. No lo ve Moy, prefiere jugar con Javi Parada. El taconcito. Una pena que no se entendiese con un lado, porque esa jugada, como la de Milfoot antes, tenía mucho peligro. Ojo al error en el despeje de Manu Álvarez. Al final será saque de banda para el Miajadas. Balón colgado de Eloy, despejo Moy. Otra vez saque de esquina para el Miajadas. Minuto 78 para lo que se acaban de conectar. Sigue el 3-1. Foca el banderín de córner, Iván. Balón colgado al primer palo. El remate. Tuvo que despejar con los puños Sergio Pinto. Sacará otra vez más el Miajadas, solo que esta vez de banda. Balón de Eloy colgado otra vez más al punto de penalti de banda. Esta vez no controló nadie. Atrapa a Sergio Pinto sin problemas. El portero del Extremadura que le da orden a su compañero de ir hacia arriba, que va a mandar balón en largo. Se coloca, le pega con la pierna izquierda. Busca a Moy. Moy retrasa para Luis Peteiro. El lateral de Extremadura que tira el recorte. Quiere dejar sentado a Roberto Chicano. Recuperó a Roberto Chicano. Quería jugar con Adri. Hubo falta de Manu. Y tarjeta amarilla para el central de Extremadura. Dejó la plancha. Sí es cierto que no tocó mucho. Y ojo porque puede haber Tangana, puede haber Tangana. Aunque sí es cierto que hay gran labor de capitán. Dale Murillo. Evitando la pelea también de Jesús Búrdalo. Pero se ha podido armar. Están todos los jugadores rodeando el colegiado. Al final sacará
el Miajadas de falta. Y ojo, porque está Luis Peteiro tendido en el terreno de juego, Está Luis Peteiro tendido en el terreno de juego. Parece que se le ha subido un gemelo, no, alguna molestia. Parece que en la ingle, Está dando golpe al suelo, no se encuentra bien el jugador de Extremadura. No creo que pueda continuar. Además, minuto 80, 3-1, mejor no arriesgarse. Si es más, le está dando la orden de Ziki a uno de sus jugadores para que venga por si tiene que ingresar al terreno de juego, pero al final se reincorpora Peteiro, sacará la falta, la pondrá el dorsal número 16, Juanlu. Ojo, puede ser que dispare Juanlu, puede ser que dispare. Se coloca, al final no, fue un balón al segundo palo para el llegado en segunda línea. Despejó el Extremadura, el Miajada, ojo la recuperación de Misfoot. El control no fue bueno, al fin y al cabo se encontró con el esférico, sacará de banda el conjunto cacereño. Rápidamente juegan con Juanjo Neiva, la pared puede ser buena, el centro del lateral del Miajada, la llegada a segunda línea, el remate. Se va alto. Se encontró con el esférico Adri, quería rematar de cabeza. Sí es cierto que la posición no era muy buena. Se fue por encima de la portería defendida por Sergio Pinto. Sacará el Extremadura. Marca jugada Sergio Pinto. El balón que manda a la banda derecha. Quiere peinarla, controlarla al lado. Jugaba con Moy, el pase se quedó corto. Recuperó el Miajadas en banda izquierda. Era Adri, que quería librarse de Asan con un cañito. Asan no te va a librar de él con eso. Sacó de banda, bueno, sacará más bien de banda el Miajadas. Cuando va a haber un cambio, va a ingresar, parece que Manu Mulero. Juraría, Moy que quería hacer el camino largo. Al final hizo el camino corto. No se la quería jugar. Efectivamente, ingresa en el terreno de juego Manu Mulero con el dorsal número 18. Se retira Moy, que sí es cierto que no ha marcado, pero ha hecho un partidazo, ha provocado un penalti. Balón colgado otra vez más por Eloy al punto de penalti desde el saque de banda. Quería recuperar el Extremadura, iniciar la contra. Ese balón hace bien Manu Mulero en dejarlo salir. Sacará de banda desde la misma posición que Eloy, solo que esta vez el Extremadura, cuando hay otro jugador del conjunto azulgrana atendiendo del terreno de juego, esta vez es Manu Álvarez, se duele del tobillo. Estaba renqueante, no se había terminado de recuperar. Lleva ese inicio de temporada con molestias. Y veremos a ver si se puede incorporar por su propio pie o tiene que ser sustituido. De momento parece que está bien, pero no me extrañaría que lo sustituyesen más. Sale uno de los jugadores de Extremadura a calentar. Lo más seguro que el siguiente sustituido sea el propio Manu Álvarez. Asan, que no se entendió con Luis Peteiro, no se esperaba el pase, recuperó Manu Mulero para el Extremadura. La jugada puede ser peligrosa, al lado por banda derecha, sigue avanzando Meteo, tiene que buscar el cambio a banda izquierda. Tardó demasiado, le dieron la intención en los jugadores del Miajadas y Javi Parada, que quería recuperar el cuero. Una pena, otra ocasión más desperdiciada por el Extremadura tabelado, que tenía Misfoot abierto. Sacará el Miajadas de banda. La bajada de pecho de Jesús Burda lo quería prolongar con Cañamero. Y haya habido juego peligroso de José Cortés. Ojo la jugada, puede ser peligrosa, pero un colgado de Eloy. El remate que no lleva Juanjo Neiva. Tiene que despejar Misfoot porque estaba con la caña preparada Juanlu. El balón que le cae a Cañamero, que puede controlar y de hecho sí lo hace.
A punto de recuperar el Extremadura al final. Sí consigue hacerse con el cuero conjunto almendalejense. José Cortés, que no se entendió con el esférico, sacará de banda cuando parece que se va a... Todavía no se va a producir otro cambio, aunque dentro de nada parece que se va... Vamos, yo al menos cambiaría a Manu Álvarez, yo al menos cambiaría a Piru. Minuto 85, va ganando 3-1. Hay que dar descanso. Nuevamente a Asan también se podría sustituir, ¿no? Es uno de los jugadores que más carga de minutos tiene. Y ha hecho un partidazo, yo creo que se puede retirar contento. De momento tiene cuero Manu Mulero. Se la dejó a Peteiro para que mandase el balón arriba. Quiere recuperar la Misfoot. Al final consigue hacerse con el esférico el jugador del Extremadura, apoyado por Manu Mulero en la banda derecha. Irá el recorte Manu Mulero. Otra más del jugador del recién ingresado del Extremadura. Ahora banda izquierda para Javi Parada. Este juega con Reverte. Reverte que tiene que apoyarse. Al final busca el pase interior y fuera de juego de Misfoot. Fuera de juego de Misfoot. Sí es cierto que no estaba muy adelantado. Le vio bien Javi Parada. No, perdón, Fran Reverte. Pero estaba un poquito adelantado. Sacará Rosiña de puerta el partido, que dudo mucho que vaya a variar el resultado. De momento va 3-1 para el Extremadura. Aunque ojo, porque esta jugada puede ser peligrosa. El disparo de Adri se va arriba. Se va arriba. Otro intento nada más del Miajadas, que está intentándolo, porque no le queda otra. Pero no creo que puedan marcar, no el empate, sino marcar siquiera el 3-2 antes de que suene el pitido final. Saca Sergio Pinto de puerta buscando a Manu Mulero, que la envía de cabeza para que controlase. Era José Cortés. El despeje del centro del campo del Extremadura, que manda el cuero directamente a saque de banda. Sacará Alex Jiménez. Cuando va a haber un cambio, va a haber un cambio en el Extremadura. Ingresará con el dorsal número 12. David Mosquera. Se retira con el dorsal número 10. Misfoot. Será balón para el Extremadura después de la falta que se produjo en el centro del campo. Recordemos que ha ingresado David Mosquera en sustitución de Misfoot. El balón colgado por Ale Murillo, despejó Alex Jiménez. Manu Mulero que deja salir el cuero a saque de banda. Llegamos al minuto 89 de encuentro. Sigue el 3-1 en el marcador. No creo que se mueva, aunque quién sabe, a lo mejor nos llega un golito en los minutos finales. Luis Peteiro que busca el pase largo de banda para José Cortés. Se la lleva de cabeza. Juega con Manu Mulero, con Peteiro. El cambio de orientación para David Mosquera. Tiene que despejar Juanjo Neiva. El balón que le cae era el dorsal número 11. Era a Gabri. Puede buscar el pase en largo para Roberto Chicano. La pelea, el jugador del Miajadas, que saca un saque de banda. Marca jugada Juanjo Neiva, va a buscar la catapulta, balón colgado dentro del área, tiene que despejar Asan. Al final no controla nadie el esférico. La salida en falso, Sergio Pinto, que tiene que corregir. Saque de banda otra vez más para el Miajadas. Rápidamente juega Eloy con Jesús Burda, lo puede buscar el disparo arriba. Otra ocasión más del Miajadas.
Sí es cierto que a ese balón le dio más con el empeine que con el interior. Parecía más bien que buscaba la rosca. Se va alto el Extremadura, que con casi total seguridad se va a llegar los 3 puntos en una primera parte de libro. Sí es cierto que la segunda no ha sido tan buena, pero también por las propias necesidades del partido. Sigue el 3-1 cuando ya llegamos al minuto 90. Saca Sergio Pinto, balón que va a los pies de Manu Mulero. La pierde, recuperó a Adri. Sigue con el cuero el jugador del Miajadas. Va a buscar el cambio de orientación. La controla Reverte. Encima no por Adri. Sigue Reverte a punto de recuperar el cuero del Miajadas. Al final se la lleva Juanjo Neiva y no ha habido falta. Sigue Juanjo Neiva. El recorte puede buscar el centro. Llegando a línea de fondo. Piden falta. Ahí no hay nada. El árbitro deja seguir la jugada. Recupera el Miajadas. El centro que rebota en uno de los jugadores del Extremadura. Puede iniciar la contra. Por banda izquierda David Moquera. El balón que se puede salir. Al final salió como decretó el asistente. Saque de banda para el Miajadas. Mandaba el coro arriba el Miajadas. Quería buscar una jugada de ataque. Al final recuperó el Extremadura. Ojo a la entrega que defectuosa. Jesús Puerta lo que buscaba. El pase al hueco. Controló Sergio Pinto. Atrapó el portero del Extremadura, que se tira al suelo. Sabe que cuanto más tiempo se pierda mejor. Es lo típico, que a nadie le gusta que le hagan, pero que todo el mundo hace. Sacará el cancerbero del Extremadura, que manda balón en largo a la banda derecha. El aire que frena el recorrido del esférico, su trayectoria. Controló el lado después de la prolongación de José Cortés. Quería iniciar la jugada de ataque. El Extremadura al final el que lo va a hacer va a ser el Miajadas. Ojo el despeje. Dale Murillo, que ha podido ser juego peligroso. Al final la deja seguir. Sigue Roberto Chicano. El pase interior para Adri. Gol anulado. Gol anulado por fuera de juego. El Miajadas que sí consiguió perforar una vez más la portería del Extremadura. Aunque el asistente invalidó la jugada por posición antirreglamentaria de Adri Fernández. Buena jugada de Roberto Chiscano, que vio cómo su compañero se incorporaba entre el lateral del Extremadura, entre Luis Peteiro y Manu Álvarez. Jugada anulada. Sigue el 3-1 en el marcador. Ahora Sergio Pinto, que pone el balón en largo buscando al lado. La peinada del jugador de Extremadura. Quería conectar con Manu Mulero, pero se anticipó Cañamero. Balón en largo, trae para Adri. Ahora no sé si hay fuera de juego, parece que no. El control se le fue atrás. Sergio Pinto, que no puede hacer nada sino ver cómo el balón se marcha por saque de esquina. Balón colgado al primer palo. ¡Oh! El despeje de Manu Álvarez, que no conectó con el esférico. Sergio Pinto, que atrapó el cuero. A punto de llevarse las manos a la cabeza de Extremadura. Porque menos mal que estaba bien colocado el cancerbero, que si no el balón hubiese entrado y hubiese sido un gol olímpico. Que eso hubiese sido lo mejor. Lo mejor para el Miajadas, obviamente, para el Extremadura no. El conjunto cacereño, que rápidamente pone el balón en juego de saque de banda, despejada a Manu Mulero de cabeza. También hace lo propio Lolo, abriendo a banda izquierda para Loy, que deja sentado a Manu Mulero. El centro tiene que despejar al Murillo. Juega con David Moquera. David Moquera en el control tiene que retrasar para Fran Reverte. El centro de primera buscando al lado, que quiere peinar el esférico. No se entiende con él. Tiene que despejar el Miajadas. Al final recuperó a San, que va a buscar probablemente el cambio de orientación, pero se anticipó el hoy. Y final del partido cuando llegamos al minuto 94. Los jugadores de Extremadura que lo celebran, algunos que se quedan tendidos en el terreno de juego, saben que se han llevado un resultado muy importante y que han cosechado unos 3 puntos vitales para la clasificación. Recordemos, marcó el primero Asan, doblete de Javi Parada y gol de Fale para el Miajadas. Yo soy Juan José Galindo, me acompaña Iván Sánchez en la cámara. Nos vemos en la siguiente retransmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
see's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite.